Transporte de sustancias a través de la membrana celular. La membrana celular, como ustedes ya han visto en histología, va a ser una capa bilipídica que va a tener múltiples características que le van a facilitar las funciones de transporte y de protección. Este transporte y protección va a depender mucho de la capacidad de las sustancias, de la conformación de las sustancias y de los requerimientos celulares para estas sustancias. Vamos a tener que muchas de estas van a pasar a través de la membrana celular. ¿Gracias a qué? A elementos que se encuentran en la membrana celular. Por ejemplo, lo que son las proteínas de canal o los poros. Tenemos las proteínas transportadoras, que estas pueden ser que van a trabajar con o sin energía. Vamos a tener muchos factores que van a participar de esto. Por ejemplo, el gradiente o la concentración de un elemento a un lado de la membrana celular y la carga eléctrica que va a tener cada uno de estos componentes. Dentro de los transportes a través de la membrana vamos a tener tres. Uno que es la difusión simple, que es el paso de estas moléculas a libertad y voluntad a través de la membrana. Dentro de estos tenemos el oxígeno y el CO2. Luego vamos a tener el transporte pasivo o la difusión facilitada, que se va a dar a través de lo que son canales o porinas específicas que van a permitir el paso de sustancias con características particulares. Por ejemplo, las acuaporinas, que van a permitir el paso del agua. Luego vamos a tener los transportadores de la difusión pasiva, o sea, van a ser transportadores que van a utilizar a moléculas específicas para obtener parte de la energía para generar el movimiento. ¿Qué quiere decir? Esta molécula tiene su receptor en este transportador y eso va a agarrar, va a entrar y como es la molécula específica, le va a permitir pasar. Luego vamos a tener las proteínas transportadoras, pero del transporte activo. Este transporte activo va a estar enfocado ¿a qué? Al uso de energía. O sea, vamos a necesitar utilizar ATP, que es la energía de la célula. ¿Por qué? Porque esta proteína transportadora va a ir en contra de la concentración de gradiente o en contra gradiente. Eso quiere decir que va a sacar elementos que están en menor cantidad dentro de la célula hacia afuera de la célula, donde se encuentran en mucha mayor cantidad, o al revés, va a meter sustancias que están en poca cantidad afuera de la célula y las van a meter dentro de la célula que tiene gran cantidad de estos elementos. Entonces, estas proteínas o estas formas de transporte son importantes conocerlas porque nuestras células constantemente van a funcionar en base a este proceso. Como ya les dije, va a haber efectos de gradiente de concentración. Mientras más moléculas haya disueltas a un lado de la membrana, más presión van a ejercer para pasar al otro lado de la membrana y viceversa. ¿Ya? Mientras más concentración a un lado, más exigencia para pasar al otro. Vamos a hacer una recapitulación de lo que es la membrana celular. La membrana celular, al ser una bicapa lipídica, va a estar compuesta por fosfolípidos que van a tener unas cabezas hidrofílicas y unas cabezas o colas hidrofóbicas. Eso quiere decir que parte de su estructura y su conformación va a ser o va a tener cierta permeabilidad al agua y otras no van a tener ni van a permitir el paso de agua porque son hidrofóbicas. Esta membrana, esta membrana celular ya va a ser fluida, va a tener movimiento constante, desplazamiento constante, lo cual en ciertas ocasiones va a permitir ciertos espacios en su membrana para el pase, para que puedan pasar ciertas sustancias, sobre todo que son liposolubles, ¿ya?
como el oxígeno y el CO2, que van a poder pasar rápidamente. Pequeñas moléculas de agua que también van a poder pasar rápidamente. Luego vamos a tener lo que son los componentes proteicos. Estos componentes proteicos van a formar lo que son estas proteínas transmembrana o proteínas de membrana. Estas proteínas de membrana van a tener múltiples funciones. Glicoproteínas que van a ser proteínas de reconocimiento, donde vamos a tener lo que son capacidades de reconocer a nuestras propias células. Vamos a tener las proteínas integradoras o proteínas integrales transmembrana, que van a ir de un lado al otro lado de la misma membrana, permitiendo el paso ya sea pasivo o activo de sustancias. Proteínas de carácter periférico que van a recibir la sustancia y van a viajar de un lado al otro lado de la membrana. O sea, van a estar ubicados solo a un lado de la membrana y una vez que tienen los elementos necesarios van a migrar al otro lado. Vamos a tener los canales proteicos o las porinas, que van a ser como poros abiertos a ambos lados del de la membrana lipídica, pero que van a tener características particulares que no van a permitir el paso más que de sustancias específicas. Por ejemplo, las acuaporinas, que van a permitir el paso de agua, pero van a limitar el ingreso de otras sustancias, como ser ureas, creatininas, sodios, potasios y demás cosas. Ya hemos dado un breve resumen de lo que son las actividades que hay. Ahora vamos a dar conceptos. La difusión. La difusión se va a dar gracias a ¿qué? Al movimiento molecular aleatorio de las sustancias molécula a molécula a través de espacios intermoleculares o combinados con una proteína transportadora. Utilizan energía cinética. ¿Qué quiere decir? A ver, ¿quién me dice qué es energía cinética? Buenas, doctor. ¿Qué tal? Buenas. La energía cinética es el cambio que puede sufrir un cuerpo, o el movimiento de un punto a otro punto. Ya, vamos bien, vamos bien. A ver, alguien ha escrito algo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No es aquí. Aquí. A ver, alguien ha escrito algo. ¿Qué es? Movimiento de las moléculas. Técnicamente ambos conceptos están bien, un poco incompletos, pero están bien. Entonces, ¿qué es el efecto o el movimiento cinético? Esta energía cinética, perdón, es lo que mencionan, ¿no? Es el movimiento de la molécula que se va a desplazar. Ninguna molécula en nuestro cuerpo está quieta, ni siquiera en el ambiente. Las moléculas de oxígeno se mueven, las moléculas de agua se mueven, todas las moléculas se mueven. Incluso si nosotros vemos ahorita la pared que nos rodea, la computadora que tenemos, está compuesta por moléculas, pero estas moléculas se mueven tan lentamente, que permiten que sea sólido, o su movimiento cinético es muy, muy corto, ya que están atrapadas entre grandes grupos de las mismas que se limitan el movimiento. Entonces, eso nos da las características de sólidos. Los líquidos tienen más movimientos y los gases aún más movimientos. Dentro de nuestro cuerpo, todas las moléculas se encuentran en un medio acuoso, por ende tienen una libertad de movimiento de acuerdo a su velocidad cinética propia, de acuerdo a la cantidad de moléculas cercanas que haya y al desplazamiento que vaya a sufrir por el flujo del agua. Entonces, para esta difusión, ya hemos visto, tenemos la difusión simple, que es netamente por el paso de las moléculas a través de la membrana gracias a su movimiento. ¿Se va a influir por gradiente de concentración? Sí. Mientras más hay un lado, más moléculas van a pasar al otro lado. Luego está la difusión facilitada, donde sí o sí va a utilizar lo que son proteínas, pero estas proteínas utilizan esa energía de la molécula. La molécula se mueve, está vibrando, está vibrando, está vibrando. Se une al receptor y ese receptor la va a fijar, pero esa energía de vibración
va a activar a esta molécula, la cual va a hacer que al otro lado se abra y permita el paso de esta molécula que sigue vibrando. Ya ahora en menor intensidad, porque le ha dado parte de esa energía a la proteína, pero ha logrado pasar al otro lado y mantiene aún parte de su energía cinética. O sea, hay energía, fuerza de desplazamiento, de movimiento. A nivel del transporte activo, que ya habíamos visto requiere de energía, se va a dar gracias a qué? Al movimiento de los iones o sustancias a través de la membrana en combinación con una proteína transportadora que usa energía. ¿Qué quiere decir? Esta proteína va a recibir la molécula que vibra, pero esa energía de la molécula vibrando no es suficiente. Falta energía. Entonces, una vez que tiene la molécula en su receptor, va a activar una respuesta en la cual va a generar energía transformando el ATP en ADP. Entonces, al generar esa energía, esa explosión de energía, porque transformar el ATP al ADP genera una explosión de energía, va a hacer que esta proteína se active y bote a esta molécula que estaba dentro de la célula, ya, en menor concentración, y la va a botar afuera, donde está en mayor concentración, ejemplo, el sodio. Ya, recordatorio y pregunta de examen. Todas las que son de difusión no utilizan ATP. Todas las que son de transporte activo utilizan energía, ATP. Vamos a seguir haciendo hincapié. La difusión. Ya les dije, todas las moléculas del cuerpo humano y de todo lo que nos rodea están en un constante movimiento. Cada vez que estas moléculas se mueven, golpean entre sí y parten su energía o reparten su energía entre ellas, aumentando o disminuyendo su velocidad de vibración. Mientras más moléculas haya a un lado, moviéndose, desplazándose y golpeando contra la membrana lipídica, más fácil va a ser que éstas empiecen a pasar. Entonces, esta energía cinética, este desplazamiento, este movimiento, este choque entre ellas, va a permitir y va a hacer que se aproveche pequeños espacios intermembrana, haciendo de que pase estas moléculas por difusión simple. No necesitan proteína, no necesitan energía, no necesitan nada más que su movimiento y cantidad a un lado de la membrana. La difusión simple, como ya dijimos, no necesita nada. La difusión facilitada sí va a necesitar de lo que es ciertos componentes, ya sea en reacciones químicas o en la utilización de la energía cinética. Aquí vemos un ejemplo. La difusión simple está aquí. Fácil. Pasa a través de la membrana. No hay dónde perderse. La difusión facilitada, canal proteico o las porinas, va a reconocer a la molécula que permite el paso y la va a dejar pasar. Aquellas que no sean las moléculas adecuadas no van a poder pasar. Las otras proteínas transportadoras que sí van a requerir la energía cinética van a reconocer a su molécula particular, esta molécula la va a activar y al activarse va a permitir el cambio conformacional de esta molécula o de esta proteína para sacar lo que es la molécula al otro lado de la membrana. Entonces aquí podemos ver difusión facilitada a través de lo que son las porinas o las proteínas transportadoras. Para que estas proteínas, las acuaporinas, por así decirlo, tengan lo que es su funcionalidad, vamos a ver de que van a haber ciertas características que tienen que cumplir las moléculas o las sustancias para poder pasar. Primero, la liposolubilidad. Esta liposolubilidad va a permitir lo que es el paso de estas sustancias a través de la membrana. La mayoría de las sustancias
no llegan a ser lo suficientemente liposolubles como para pasar a través de la capa lipídica. ¿Sí? Así que vamos a tener que utilizar los canales. Por ejemplo, el caso del agua no es altamente liposoluble. Así que no va a pasar. Más bien el agua y la grasa se repelen. Así que el agua necesita ¿qué? Un canal. Estas moléculas que son insolubles a los lípidos van a tener estos canales. ¿Y estos canales qué es lo que van a tener? Fíjense en esta conformación. El agua tiene una composición H2O, ¿ya? Esa composición es la que está registrada y reconocida por las acuaporinas. Estas acuaporinas solo van a permitir el paso de moléculas que tengan H2O en su componente. Ese H2O se va a registrar gracias a ¿qué? A que en la parte externa de la membrana existe un ácido particular que lo va a reconocer, el ácido ortosalicílico o ortosilícico, ¿ya? Este ácido reconoce esta molécula de agua y le permite pasar, cambiando en parte la polaridad del canal, haciendo que éste se vuelva permeable al agua. Y así va a permitir que el agua pase, las moléculas de H2O pasen. Otras moléculas similares, como la urea, por ejemplo, no van a ser reconocidas por este ácido ortosilícico y no van a poder pasar. ¿Ya? Por ende, también vamos a ver de que la molécula de agua es ligeramente adecuada a un tamaño particular. El H2O tiene un tamaño en particular, mientras que las otras moléculas de urea y de todo son un poco más pequeñas o un poco más grandes que la molécula de agua, lo cual también hace que este canal no las reconozca. Por eso dice, aquí sí importa el tamaño. Porque si es muy pequeño, no entra. Si es muy grande, no entra. Ay, caramba. Esta difusión que se va a dar a través de los poros y canales que ya tienen una permeabilidad selectiva, como ya les mencionaba, va a tener lo que es la configuración eléctrica, va a tener lo que es el tamaño, va a tener todos esos elementos que van a limitar el paso de esta sustancia. ¿Ya? Estos poros van a permitir, como ya les mencionaba, el paso de acuerdo al tamaño y a la carga eléctrica de la molécula. Los canales proteicos. Estos canales proteicos, como les mencionaba, van a ser específicos y selectivos solo a ciertas sustancias y van a presentar dos tipos de compuertas reguladoras, unas que pueden ser dadas por voltaje o ligando y otras que van a estar relacionadas netamente a la afinidad al compuesto. Aquí tenemos una molécula o un canal, perdón, que va a permitir el paso de ciertas sustancias. Las moléculas de agua entran y salen y a la vez este va a permitir lo que es el paso también de cloro. Ahora vamos a ver estas proteínas transmembrana que van a funcionar en base a ¿qué? A la carga eléctrica, como dijimos. Esta carga eléctrica se va a dar gracias a la conformación y concentración de sustancias intra y extracelulares. Aquí la proteína tiene una carga negativa. Esta carga negativa se va a ver alterada cuando empieza a aumentar la concentración de sodio extracelular. El sodio es positivo. Entonces, este sodio va a activar esta carga porque es muy positivo aquí afuera. Al cambiar la carga o al alterar la carga de esta proteína, esta se va a abrir y va a permitir el ingreso de sodio. Una vez que ingresa el sodio, va a cambiar la configuración interna de la célula, o sea, la célula se va a volver positiva. Al volverse positiva, va a cambiar la configuración de la proteína y la proteína se va a inactivar. Al inactivarse, de cierta forma, ya va a bloquear el ingreso de ciertos componentes, pero va a permitir la salida de otros, hasta que se equilibre ese intercambio de sustancias.
¿Ya? Entonces, ese es el paso de cambio de voltaje. El voltaje va a cambiar en uno u otro lado de la membrana y va a permitir el paso de estas sustancias. Esto de estas moléculas que se va a dar, estos cambios de la conformación de las proteínas y todo que se va a dar, va a estar relacionado, como ya les mencionaba, al diámetro de la molécula, a la forma de la molécula, a la carga eléctrica de la molécula y a los acompañantes que va a tener la molécula, o sea, los enlaces químicos, cuántos puentes de hidrógeno, cuántas otras cosas asociadas al mismo. ¿Sí? La activación por voltaje, ya les expliqué, se va a dar por cambios de voltaje en el interior y en el exterior de la célula o de la membrana, lo cual va a producir una alteración conformacional de esta molécula, permitiendo el cambio de la misma. ¿Sí? La activación por ligando. ¿Qué quiere decir por ligando? Que hay una sustancia química que se va a unir a un lado de este canal. Se va a unir ahí y va a dar la capacidad de que otra sustancia se una y permita el paso o la salida de esta. ¿Ya? Esto nos va a generar algo que se llama el efecto del todo o nada. ¿Qué significa? Que las compuertas se abren o se cierran, se abren o se cierran. ¿Ya? Cuando hay flujos constantes de esta energía, estas o se mantienen bien cerradas o se mantienen bien abiertas, ¿ya? Pero no hay un punto en la cual la compuerta se quede medio abierta. No. Se cierra, se abre, se cierra, se abre. No importa. ¿Puede aumentar la velocidad? Sí, puede aumentar la velocidad. Pero se abren y se cierran. No es que se quedan medio abiertas ni medio cerradas. ¿Sí? La difusión facilitada va a tener lo que son ciertas características principales. ¿Y se va a comparar con qué? Con la difusión simple. Como ya les dije, la difusión simple va a estar muy relacionada a la concentración de moléculas a uno y otro lado de la membrana. Esta conformación de moléculas a uno u otro lado de la membrana, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a ayudar a que estas moléculas pasen más rápido de un lado y que la velocidad de su difusión sea constante y proporcional a la cantidad de moléculas que hay. Mientras más moléculas hay, más rápido pasan y en mayor cantidad pasan. Pero la difusión facilitada que utiliza proteínas o canales de transporte va a tener una velocidad máxima de difusión. ¿Por qué? Esta difusión facilitada, como les dije, funciona con la energía cinética. Esta molécula está vibrando, entra al canal y activa el punto receptor. Al activar el punto receptor de esta proteína transportadora, cambia su forma, haciendo que la molécula pase al otro lado de la membrana. Esto toma un tiempo, son milisegundos, casi nada, pero aún así nos lleva tiempo, porque tiene que cambiar de forma nuevamente para recibir a la otra molécula. Por eso, la velocidad de la difusión facilitada tiene un tope, una velocidad máxima de transporte de sustancias, mientras que la difusión simple es asociada netamente a la cantidad de moléculas que están a un lado de la membrana. Nada más. Ahora, todo esto que hemos visto también tiene sus limitaciones. No es que estas moléculas, perdón, que esta velocidad de difusión simple se va a dar de manera ilimitada hasta el infinito y más allá. No. Esta difusión simple también va a tener ciertos limitantes que van a estar asociados a la velocidad neta de difusión. Esta velocidad neta de difusión se va a dar gracias a lo que son aspectos como ser la concentración de sustancias a uno u otro lado de la membrana. Como les dije, la difusión simple va a ser dependiente de la cantidad de moléculas a uno u otro lado de la membrana. Pero si yo tengo la misma cantidad de moléculas a un lado y al otro lado de la membrana,
Esto no va a permitir que pasen las moléculas con igual velocidad porque está equilibrado el potencial a ambos lados. Otro efecto que vamos a tener es el efecto de la carga eléctrica. Cuando nosotros tenemos elementos de carga negativa a un lado y en el interior tenemos carga positiva, ¿qué es lo que pasa? Los opuestos se atraen. Entonces, todas estas moléculas de carga negativa van a pasar hacia lo que es la región de la carga positiva. Entonces, al pasar a la región de la carga positiva, estos van a llegar a equilibrar estas cargas nuevamente hasta un punto donde adentro es tan negativo como afuera y para o se detiene la difusión. Otro efecto de la difusión es el efecto de la presión. Podemos tener pocas o hartas moléculas a un lado de la membrana, ¿ya? Pero si yo le aumento presión, le aumento fuerza a ese lado de la membrana, no importa la cantidad de moléculas que tenga, va a pasar al otro lado de la membrana hasta que las presiones se equilibren, ¿sí? Entonces, eso va a generar un efecto de equilibrio. Gracias a esto, sobre todo a la parte de las cargas eléctricas, nosotros vamos a ver y vamos a tener lo que se llama el potencial eléctrico de Nernst. Este potencial eléctrico de Nernst nos va a hablar de que cada una de las sustancias tiene su propia carga eléctrica. Y esta carga eléctrica va a ser diferente en el interior y en el exterior. No porque la molécula deje de ser negativa, sino por la concentración de esta en el interior. No olvidemos que estas moléculas negativas se van a unir a moléculas positivas para neutralizarse. Entonces va a llegar un momento donde estas cargas van a empezar a ser más las negativas que las positivas, por ende el sistema va a cambiar porque aquí va a estar más negativo que a este lado. Entonces se genera todo lo que es este efecto del potencial eléctrico de Nernst. La fórmula del potencial eléctrico de Nernst es el logaritmo 61, ya el logaritmo de 61, que es una constante, entre la concentración extracelular y la concentración intracelular de una sustancia, de una molécula, de un electrón. Además de eso, ya hemos visto que tenemos las funciones de carga eléctrica que nos va a dar lo que es la parte del potencial eléctrico de Nernst. Pero tenemos que ver que hay otro, que es la osmosis y la presión osmótica. Preguntas de examen. La ósmosis, ¿ya? Es la capacidad o la difusión que tiene lugar entre dos líquidos o dos gases capaz de mezclarse a través de un tabique o una membrana semipermeable. O sea, en pocas palabras, la osmosis es la capacidad que tienen las soluciones de pasar de un lado a otro a través de una membrana semipermeable. Y la presión osmótica es la fuerza necesaria para reducir o detener la osmosis. ¿Qué quiere decir eso? El ejemplo más claro. A un lado de una membrana, nosotros tenemos gran concentración de cloruro de sodio, o sea, de sal. Hay moléculas de sodio que están ocupando el espacio, que ocupaban las moléculas de agua. Entonces, para poder equilibrar esa cantidad de moléculas de agua faltantes, ¿qué es lo que va a pasar? El agua que está al otro lado, que es más permeable que el sodio, ya que el sodio no puede salir porque es una molécula grande, compleja y con carga eléctrica neutra, ya se va a encontrar atrapada en este sector. Pero nosotros necesitamos más moléculas de agua para nivelar esa concentración. Por ende, el agua que tiene mayor solubilidad que el cloruro de sodio va a pasar a través de esta membrana hasta nivelar lo que son las cantidades de líquido de uno y otro lado. ¿Ya? Nuevamente, aquí está el ejemplo en esta pequeña U, donde vemos que el agua está nivelada, está equiparada, ¿ya? Porque ya tiene la capacidad de pasar a través de la membrana semipermeable. Mientras que este otro soluto, este otro compuesto no puede,
y se encuentra atrapado en este sector. Entonces, el agua va a empezar a pasar, a pasar, a pasar, a pasar, hasta que haya la misma cantidad de moléculas de agua a un lado y al otro. Eso haciendo la comparación del espacio que ocupan estas otras moléculas. Van a haber conceptos que tenemos que utilizar. ¿Ya? La concentración molar. ¿Qué es la concentración molar? La concentración molar va a ser la cantidad de partículas o de moléculas que vamos a encontrar de un soluto en una solución. ¿Ya? Mientras más moléculas haya, mayor va a ser la concentración molar de esta solución. La osmolalidad, con L, osmolalidad, es la cantidad de este soluto disuelto en 1 kilogramo de agua, ¿ya? Valor aproximado es de 300 miliosmoles kilo de agua en el cuerpo humano. Este dato de kilogramos de agua se suele hacer un poco confuso, porque el agua es líquida, entonces muchas personas dicen, ¿cómo el agua va a tener 1 kilo de peso si es líquido? Es 1 litro de agua. Que técnicamente 1 litro de agua pesa igual que 1 kilo de cualquier otra sustancia sólida. Ya es equiparable, equivalente. Entonces, para fines prácticos, se utiliza la frase osmolaridad, con R, ya no con L, que significa la concentración osmolar, o sea, la cantidad de solución de solutos por litro de agua. ¿Ya? Entonces, esos son los conceptos que se suelen utilizar mucho en la parte de química y en la parte de interpretación de esto, cuando hablamos de osmoles, miliosmoles, etcétera, que son las concentraciones de sustancias formes, de solutos o de elementos más sólidos o más pesados que el agua en una sustancia o en un componente específico. ¿Sí? Osmolalidad, gramos de soluto por kilogramo de agua. Osmolaridad, concentración osmolar o cantidad de solutos por litro de agua. ¿Estamos entendiendo? Sí, doctor. ¿Seguros? Sí. ¿Alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta, miscelánea, lo que sea, antes de que pase a transporte activo? No, muy bien, continuamos. Ya habíamos hablado del transporte activo. El transporte activo va a ser el transporte que va a utilizar proteínas de membrana, transmembrana, que van a requerir energía. Generalmente este transporte activo se va a dar mediante el movimiento de moléculas contra un gradiente de concentración o contra una presión. ¿Ya? Eso quiere decir que siempre van a ir en contracorriente. Este transporte activo se va a dar de dos formas. El transporte activo primario, que va a utilizar ATP, que va a utilizar energía propiamente. ¿Ya? Su principal representante, la bomba sodio-potasio ATPasa. Y el transporte activo secundario, que va a depender de la diferencia de concentración iónica a ambos lados de la membrana. O sea, va a ser dependiente de carga eléctrica. El principal representante del transporte activo, como les dije, es la bomba sodio-potasio. Esta bomba sodio-potasio ATPasa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a abrirse inicialmente al interior de la célula, donde tenemos gran concentración de potasio. Este potasio tiene carga positiva.
se une. ¿Qué pasó? Sí, a 50. Y el botellón ya sería mío. Y el agua así sola para que ustedes pasen y yo cargue el agua, ¿cuánto está? Lisette, tu micrófono. Cada cambio de botellón con agua. A 12. Lisette, tu micrófono. Bueno, mientras se mantenga en silencio, vamos bien. Aquí nosotros, Hace una semanita no estamos. por eso botellón, el otro no, porque no pasan por ¿Alguien el tiene su número para timbrarle y decirle que apague su micrófono ya que no nos escucha por acá? ¿Vamos a comprar? 50. Sí. Lisette. 70, 80, 30. Entiendo que tienen cosas que hacer, pero... El equipo. A ver, le voy a preguntar a mi cero. Espera 5 segundos. ¿Le preguntamos al papá? Anda, pregúntale. A ver, espera, sí. Uy, ya no están cerrados. Ah, no está cerrado. ¡Ah! Escríbanle al grupo de WhatsApp algo porque lo ha dejado prendido todo el día. ¡Papi! Bueno, esperemos que no sea muy molesto. Sí, para agua. Sí, es que estás exponiendo y que se escuche el ruido que alguien está hablando como que te... ¡Ah! De agua dice que está 12. ¿Eh? Y botellón Lisette. es 50. Con su reguladorcito, ¿usted? A ver, vamos a buscarla en el WhatsApp. El reguladorcito va de 30. Ni agua, nada. Escucha, ¿cuál será su número, no ve? Pues habría que comprar botellón, sí. 50. No, pues junto con agua, no sé. Botellón con agua. Creo que ni siquiera está en el grupo. ¿Por qué no estás en el grupo de Link? Sí, Delicia. Doctor, ¿puede sacarle usted? Puedes apretar a su chat y puedes sacarle de la videoconferencia. No me deja, ya he intentado. No creas que no lo he intentado. Pobrecito, ni modo, doctor. Pues no me deja ni bloquear su micrófono. ¿No puede silenciarla? Ya la llamé, No. doctor, la llamé. No sé si ya la vio. ¿Qué? Yo ya le llamé a Lisette, ya lo apagó. Perdón, doctor, me hicieron una urgencia del agua y estuve, perdón, doctor. Que no se haga muy frecuente, Lisette, apaga tu micrófono. Gracias, María. Estaba en plena clase y me llamaron de urgencia, entonces para comprar el agua y todo, perdón, disculpe, doctor, estaba atenta a la clase. Sí, se notaba tu atención, pero está bien. Listo, doctor. Que sea la última vez. Traten de mantener sus micrófonos apagados. A mí también me pasa. Alguna vez hay una emergencia donde tenemos que atender algo así, pero tenga precaución del micrófono. Ok, Anabel. Ya, muy bien. Continuamos entonces. No hay preguntas. No hay nada. Muy bien, continuemos. Ya, entonces, como les decía, esta bomba sodio-potasio, ¿qué es lo que va a hacer? A nivel de la parte interna se va a encontrar abierta. Van a unirse lo que son 3 sodios a su interior. ¿Ya? Estos sodios, al unirse acá, van a generar una activación inicial de la compuerta, haciendo que esta molécula de ATP, ¿ya?, se descomponga gracias a la ATPasa. Esta ATPasa va a generar energía suficiente para que el sodio, que está en mucha mayor concentración afuera de la célula, recuerden, aquí afuera tenemos 145 mil equivalentes de sodio, aquí adentro tenemos 15 mil equivalentes de sodio. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Bota ese sodio contra gradiente de concentración. Una vez que ha hecho eso, al otro lado, dentro del mismo canal, va a tener receptores de potasio, que afuera son pocos comparados a los que hay adentro.
La transformación de este ADP, de este ATP en ADP, va a generar energía para ambos procesos. O sea, va a permitir la salida del sodio contra gradiente de concentración y a la vez va a permitir la entrada de potasio contra el mismo gradiente de concentración, haciendo que esta molécula de ADP, que se ha descompuesto en un fosfato y un ADP, libere este fosfato para que se vuelva a transformar en otro ATP y vuelva a repetirse el ciclo. Entonces, toda esta energía liberada en este proceso, que es la salida del sodio y el ingreso del potasio, nos permite llevar estas moléculas contra su gradiente de concentración. Más sodio afuera, más sodio, potasio. Y esa energía que se utiliza es lo que le da el efecto de transporte activo primario. Otra de las bombas que se va a utilizar mucho y se va a tener también de eso es la bomba de calcio y la bomba de hidrógeno. El calcio es uno de los iones más abundantes que vamos a tener en el cuerpo y que se va a utilizar de muchas maneras. ¿Ya? Va a participar en funciones celulares, va a participar en funciones nerviosas, va a participar en funciones musculares y en el equilibrio mineral. ¿Sí? Entonces, se va a mantener en muy bajas concentraciones dentro de la célula. Y todo este calcio que se vaya a utilizar va a generalmente salir de la célula y se va a transportar ¿hacia dónde? Hacia el líquido extracelular, contra gradiente de concentración, y hacia los diversos organelos u organulos intracelulares. A nivel de la bomba de hidrógeno, esta va a tener dos lugares importantes de participación. Primero, a nivel del estómago y segundo, a nivel de los riñones. A nivel del estómago, va a tener lo que son grandes cambios, grandes variables. ¿Por qué? Porque las células parietales van a empezar a reclutar grandísimas cantidades de hidrógeno para fusionarlas ¿con quién? Con el cloro y así formar el ácido clorhídrico. Entonces estamos hablando de que a nivel de las regiones de formación del ácido clorhídrico tenemos concentraciones incluso 1000 veces superiores que las que hay al lado celular. Sí, o sea, tenemos 1000 iones de hidrógeno concentrados para formar ácido clorhídrico, pero aún así necesitamos más hidrógeno. Por ende, esta bomba de hidrógeno va a luchar contra ese gradiente de concentración, porque todos estos hidrógenos van a tratar de volver al otro lado donde no hay hidrógenos. Entonces, aparece un hidrógeno, lo agarra el hidrógeno y otra vez lo bota. Entonces, yo no tengo 1000, tengo 1001 hidrógenos. Ahí funciona, ¿por qué? Porque necesitamos de esos que cuando se libere el cloro, van a formar el ácido clorhídrico y se van a eliminar. A nivel de los riñones, va a ocurrir algo similar. Nosotros vamos a tener que eliminar o que absorber hidrógenos dependiendo a los cambios fisiológicos. En ambos casos, vamos a tener que botar lo que es el hidrógeno hacia un lado. Cuando hablamos sobre todo de la parte de excreción renal de hidrógeno, vamos a ver de que las concentraciones de hidrógeno a través de la luz luminal pueden llegar a ser entre 800 a 900 veces más que las que hay en el lado intratubular. Por lo cual igual se necesita mucha energía. Por eso dice aquí, la energía utilizada durante estos procesos es muy alta. ¿Sí? Se necesita constantemente la biotransformación de ADP en ATP, por ende es necesario tener la energía necesaria para estos procesos. O sea, netamente ATP, eso quiere decir glucosa y oxígeno. El transporte activo secundario se va a dividir en otros, por ejemplo, el cotransporte. ¿Qué quiere decir? El cotransporte va a permitir el paso de una molécula junto con otra.
O sea, vamos a ver de que cuando nosotros podíamos ir a las discotecas, a los boliches y todos los demás lugares, ¿ya? Ustedes saben que había boliches donde no te dejaban entrar si no tenías la invitación o no estabas en la lista. El cotransporte es el amigo buena onda, que es amigo del dueño, que agarra y llega justo cuando tú estás ahí en la puerta y te dice, hola hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Quieres entrar a la fiesta? Sí, pero tu gorila acá no me deja entrar. Tranquilo, gorila viene conmigo. Y el gorila dice, ok, pueden entrar los dos. Cotransporte. ¿Ya? Pasan los dos, independiente de las concentraciones. Puede ser contra gradiente o a favor de gradiente de concentración. El contratransporte. El contratransporte, como lo dice su nombre, es contra. Necesitamos que entre uno y que salga otro. Vamos a suponer que estamos en un hospital. Para el contratransporte necesito que un enfermo se sane y se vaya para que me entre otro enfermo. Entonces, ¿qué quiere decir? El que estaba adentro ocupando la cama se sanó. Ya está sano. Es un ion que puede salir. Entonces, para que este salga, necesitamos que entre un enfermo. ¿Ya? No es el ejemplo más adecuado porque en la vida real no funciona así, pero para que se trate de entender, así van las cosas. Ya, al sanarse este, me libera una cama, lo cual permite que entre un enfermo. Entonces, sale uno, entra el otro. Contratransporte. Este contratransporte se utiliza mucho, sobre todo con las moléculas de sodio, sobre todo para los contratransportes de calcio a nivel muscular y los contratransportes de hidrógeno a nivel renal. Aquí tenemos el dibujito. Sodio y glucosa a nivel del intestino. Por eso se dan sales de rehidratación, que tienen sodio-glucosa, o sea, sal y azúcar. ¿Por qué? Porque el sodio y la glucosa comparten un punto de recepción a través de una molécula que permite que haya un cotransporte. Ambos pasan. Cotransporte. Mientras que a nivel del músculo y mientras que a nivel del riñón, vamos a ver de que el sodio tiene que entrar y el calcio va a liberar el espacio para que entre el sodio. Lo propio, el sodio tiene que entrar y el hidrógeno tiene que liberar el espacio para que entre el sodio. Entonces, se genera lo que es este efecto de contratransporte. Este transporte activo va a ser muy útil y muy funcional, sobre todo cuando hablamos a nivel de las grandes capas o estructuras celulares, como ser el epitelio intestinal, los túbulos renales, glándulas exócrinas, el epitelio de la vesícula biliar y el plexo coroideo a nivel del cerebro. ¿Ya? Todos estos transportes se van a producir, ¿cómo? Mediante un transporte activo desde un polo de la membrana, o sea, desde ya sea la parte que da en contacto con el líquido extracelular o la parte que da en contacto con la intracelular. Y la difusión simple o facilitada que se va a dar a través del otro polo de la membrana celular. Esto nos quiere decir que a nivel de estos epitelios, de estas sustancias, de estos componentes, vamos a tener ambos sistemas de transporte activos interactuando constantemente. O sea, no hay un momento en el cual las células digan, entramos en huelga y que ya no entre nada, bloqueamos el transporte activo. O evitamos la difusión facilitada, nada. Las células trabajan constantemente y estos procesos de difusiones, de transportes, van de activa activa. ¿Cómo funciona eso? Aquí tenemos lo que es una membrana, ¿ya? Por el borde en cepillo podemos decir que es intestinal. Entonces, a este nivel, ¿qué es lo que va a pasar? Hay un transporte activo de sodio. El sodio va a entrar, ¿ya? Hay una difusión de este sodio, va a entrar. A nivel de los espacios intercelulares se van a producir lo que son efectos de transporte, tanto activo y pasivo, e incluso la función osmolar, donde va a permitir el paso de estas sustancias que están acá dentro de la célula
a través de una membrana basal por difusión, por transporte activo o por osmosis, que va a permitir la salida de las moléculas de sodio y la salida de las moléculas de agua. Obviamente estamos hablando de que el sodio y el agua van a tener sus propios transportadores, sus propias bombas asociadas a transportes, difusiones facilitadas en el caso del agua, osmosis en el caso del agua y transportes activos, ya sea por transporte activo primario, sodio, potasio, TPasa, transporte activo secundario, cotransporte o contratransporte. Por ende, todas estas estructuras que vemos acá, que es la luz tubular, la membrana o la piel, el epitelio, y la luz, en este caso puede ser vascular o puede ser el espacio intersticial. Todo eso tiene que pasar estas moléculas para poder cumplir sus funciones. Incluso en algunos casos se hace reciclado. Entra el sodio, sale el sodio, luego vuelve a entrar el mismo sodio y sale. O se transforma, como en el caso del ácido carbónico. Entra ácido carbónico, se mezcla con el agua, me forma bicarbonato, el bicarbonato sale, pero aquí me está entrando un hidrógeno y aquí se está volviendo a transformar de este ácido carbónico al agua, etcétera, etcétera. Entonces, todo un ciclo que se produce para la transformación y eliminación de sustancias mediante los diversos o las diversas formas de transporte que hay.